Bueno, buenos días a todos y en primer lugar muchísimas gracias al Instituto de Serra de Mariola por esta invitación. Como ya os han comentado, soy catedrático de Historia Contemporánea y dedicado especialmente a la Unión Europea, a la historia de la Unión Europea. Lo que voy a hacer hoy en día aquí en esta breve charla que vamos a tener es insistir en algunas de las cuestiones más significativas, de los hitos y acontecimientos más significativos de la integración europea desde que España ingresó en la Comunidad Económica Europea, y luego vamos a ver también qué efectos ha tenido esa integración de España en Europa para nuestra vida, para nuestro país, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de nuestra incardinación en un gran espacio como es el espacio europeo. Y vamos a terminar hablando también de algo que nos preocupa mucho, y es la crisis actual. ¿Por qué se ha producido esta crisis? ¿Hay alguna culpa por parte de Europa y más concretamente por parte de la Unión Monetaria, de esa moneda que todos tenemos ya y que para vosotros ha sido ya la moneda a la que estáis acostumbrados desde un primer momento? No ha sido así para otras generaciones. Teníamos otra moneda, la peseta, y que pasamos a esta nueva moneda, el euro, que muchos dicen que es el culpable de algunos de los problemas por los que actualmente atravesamos. Terminaremos un poco haciendo una reflexión sobre esa cuestión y luego, por supuesto, en cualquier pregunta, cualquier aclaración que queréis hacerme, estaré encantado en la medida en que pueda en contestaros y en que reflexionemos juntos sobre este proceso, sobre esta marcha en la que España ya está involucrada, que sin duda alguna es un acontecimiento excepcional en la historia de Europa. Fijaros, este es el día, es una foto del día en que se constituyó la Comunidad Económica Europea, el día 25 de marzo de 1957. Hacía algo más de 10 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra terrorífica, una guerra que dejó Europa sembrada de cadáveres, con poblaciones civiles arrasadas, con destrucción de infraestructuras, y que además era una guerra que era algo así como el segundo acto de una primera guerra que también fue tremenda desde el punto de vista de la destrucción para todos los europeos, la Primera Guerra Mundial. Es decir, que la primera mitad del siglo XX en Europa fue una primera mitad de enfrentamientos, de odios, de rivalidades que se saldaron con millones y millones de muertos, de heridos, de inválidos, de destrucción. La historia de Europa empezó a cambiar precisamente a partir del momento en que algunos dirigentes europeos entraron en otra dinámica, entraron en otra perspectiva de lo que debía ser la relación entre los pueblos de Europa y constituyeron las primeras comunidades europeas. La Comunidad Económica Europea se constituye, como ya sabemos, en el año 1957, en Roma. Se firmó este tratado importantísimo que lo que hacía era poner fin, de alguna forma, a las rivalidades económicas que habían habido anteriormente entre europeos y plantear, por el contrario, la colaboración entre los mismos y la creación de un gran mercado, la libertad comercial para que todos los países, en vez de rivalidades económicas, cooperasen, pudieran disponer de un gran mercado donde vender libremente sus productos. Bien, desde entonces hasta ahora, fijaros, ¿qué ha ocurrido en Europa? Bueno, por lo menos hay una cosa clara. Hemos conseguido que en Europa no haya otra vez enfrentamientos entre europeos. Si yo os preguntara ahora si podéis imaginaros
que hubiese una guerra entre Inglaterra y Alemania o entre Francia y Alemania, seguro que me contestaríais que no lo veis razonable, que no es una perspectiva que os parezca posible, que os parezca verosímil. Y eso, sin duda alguna, ha sido consecuencia de estos muchos años, que tengamos esta seguridad hoy en día de que en el escenario europeo, entre las grandes potencias europeas, no se van a producir lo que sí se produjo durante la primera mitad del siglo XX, y si nos remontásemos mucho más en la historia, veríamos que Europa está salpicada de guerras entre países, entre dinastías, guerras de religión. Bueno, el panorama de la historia europea cambió sensiblemente desde este momento, desde el año 57, cuando se constituye esta primera comunidad europea. Hasta los momentos actuales, Europa es un símbolo de paz, hasta el punto de que, como quizás sepáis, en el año 2012 se le concedió a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz. Es decir, este Premio Nobel de la Paz, que normalmente siempre se otorga a personalidades, gentes que han trabajado en pro de la paz, sin embargo, se concedió, raramente se hace esto, a un organismo, a una entidad, la Unión Europea. Esta concesión yo creo que indica la importancia que ha tenido Europa desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista de la paz entre los europeos. Algo que no debemos olvidar nunca cuando analizamos también históricamente qué ha sido la Unión Europea y qué es actualmente y qué problemas tiene, que los tiene, y muchos, pero siempre que hagamos un análisis yo creo que tenemos que tener siempre presente esta cuestión. Hay un saldo positivo, muy positivo, que no debemos desperdiciar, que no debemos tirar, que es la paz entre los europeos. Claro, ¿y España qué tuvo que ver con este proceso que se inició en el año 57 e incluso antes? Porque ya en el año 51 se constituyó una primera comunidad europea, que fue la llamada Comunidad Europea del Carbón y del Acero, puso en común estos dos grandes factores de producción, el carbón y el acero, imprescindibles en aquellos momentos de reconstrucción de Europa. Pero, repito, la Comunidad Económica Europea es la comunidad más importante, la que ha marcado hasta los momentos actuales, ya transformada en lo que ahora llamamos la Unión Europea, la que ha marcado el desarrollo del proceso de unidad europea. Los españoles, España quedó retrasada, como en tantas otras cuestiones, quedó retrasada cuando este proceso se puso en marcha. España no pudo incorporarse a la Comunidad Económica Europea, que estuvo formada en un primer momento por 6 países, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y no pudo incorporarse por razones políticas. La Comunidad Europea y el proceso de construcción europea se ha basado siempre en los valores democráticos, en los valores de la libertad y de la democracia. España en aquellos momentos estaba sometida a una dictadura y, por tanto, tenía vetada la posibilidad de entrar en ese proceso de construcción de la unidad europea. No eran solamente razones económicas, como a veces se decía desde el punto de vista del régimen, desde la perspectiva del régimen de Franco. No eran solamente razones económicas las que dificultaban que España se integrase en este proceso de unidad europea, sino que eran fundamentalmente razones políticas. España no pudo aspirar a estar en Europa, no pudo aspirar a integrarse en este proceso comunitario hasta que en España no llegó la democracia a partir de los años finales de la década de los 70. Año 77, las primeras elecciones democráticas, el año 78, la Constitución española. A partir de ahí sí, a partir de ahí la petición de España fue atendida y aquí tenemos el momento solemne en que se firmó nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea o a las comunidades europeas. Es el salón de Carlos V, no sé si veis ahí la estatua de Carlos V, Carlos I, en el caso de España, Carlos V, emperador,
del Sacro Imperio Romano Germánico y que, bueno, representaba de alguna forma esa figura de este antiguo rey de España y emperador de Europa, representaba un poco lo que España también había significado durante muchos siglos en el concierto europeo. Así se firma el Acta de Adhesión de España en el año 1985 y en el año 1986 ya empieza nuestro engranaje ya como un eslabón más en ese conjunto de países, que en aquellos momentos van a ser 12 países que están profundizando en este proceso que se había iniciado décadas atrás con la constitución de la Comunidad Económica Europea. Y España ya desde ahí va a estar plenamente incardinada, ya va a tener un protagonismo que nos corresponde por nuestra población, por nuestra economía, pero ya vamos a estar ahí, vamos a tener voz en esa Europa comunitaria, vamos a tener que resolver conjuntamente con otros países los problemas que plantea Europa y vamos a tener también, lógicamente, o vamos a recibir también los efectos positivos y a veces, porque las cosas no siempre salen como uno quiere, hay siempre a veces consecuencias imprevistas, pues los efectos también en parte negativos que pueden haberse dado a partir de algunas de las políticas emprendidas en Europa. Pero fijaros si hay aspectos positivos en Europa. Uno de ellos es que el que podamos circular libremente por Europa. Es decir, los que pertenecemos a otras generaciones donde todavía cuando uno quería viajar a Portugal o quería viajar a Francia y cuando llegaba a la frontera tenías que hacer una cola tremenda con tu automóvil, parar allí, que te llegasen unos policías de aduanas, te abriesen el coche, te registrasen, te pidiesen los papeles. Es decir, cuando ahora uno pasa sin que nadie le moleste por las fronteras europeas, yo creo que esto solo ya sería un logro suficiente para poder decir que la integración europea ha sido algo muy beneficioso para los ciudadanos. Esto eran los trámites fronterizos, ahí los veis, los que se solían hacer en las fronteras entre los países europeos. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos el espacio Schengen. El espacio Schengen fue una de las primeras cosas en las que España pues, colaboró para que este espacio Schengen, que es un espacio de libre circulación, es el espacio que lo que ha hecho es acabar con las fronteras, acabar con los trámites fronterizos y permitir la libre circulación de cualquier europeo a otro país europeo, siempre y cuando estos países pertenezcan a este acuerdo Schengen. Algunos países europeos no lo han firmado, este acuerdo. Ahí tenéis el caso de Gran Bretaña. La línea roja es la que recogería toda la zona Schengen inicial. Hay países que todavía no se han incorporado. En el año 95 del siglo pasado entró en vigor ya este espacio Schengen y desde entonces, repito, tenemos esta libre circulación de personas. Bien, y junto a eso hemos dicho libre circulación de personas, eliminación de trámites fronterizos. Antes de eso se habían producido también otras liberalizaciones, se habían producido también otras eliminaciones de trabas en lo económico. ¿Cuáles eran los factores que impedían y que impidieron a lo largo de muchos siglos en la historia de Europa y que fueron incluso motivo de conflictos y de rivalidades y hasta de guerras? Pues siempre que se impide el comercio, siempre que se impide el comercio entre distintos pueblos, entre distintas naciones, aparecen las rivalidades. Alguien dijo una vez que cuando las manufacturas, cuando el comercio no atraviesa las fronteras, las atraviesan los tanques. Y esto es una verdad histórica. Es decir, el comercio crea prosperidad. La libertad de comercio, el que yo pueda vender algo que produzco en otros países sin ningún tipo de traba y que los que producen en otro país puedan vender en el mío, siempre ha sido algo beneficioso y que ha contribuido a la prosperidad de los pueblos. Y esta fue la idea
inicial de la Comunidad Económica Europea. Simplemente eliminar los aranceles, eliminar los derechos de aduana. Es decir, el que los países no protegiesen sus productos en contra de otros países, sino que hubiese una total libertad de exportación e importación. Hasta entonces, Europa había sido un espacio muy proteccionista. Cada país quería defender sus industrias, defender su producción, y para eso ponía aranceles, impuestos, en definitiva, a los productos más baratos que venían de otros países, que tenían mejor producción y les daban una relación calidad-precio mejor. Entonces esa era la forma de proteger. Lo mismo ocurría con los productos de ese país que se iban a otro país, eran protegidos por el otro país. Bueno, pues la Comunidad Económica Europea se va a plantear precisamente esa libertad de comercio que significó el que los países tuvieron que ir reduciendo progresivamente sus aranceles, sus derechos de aduana, para llegar a una situación en la que hubiese una completa libertad de comercio. Aquí tenéis, simplemente a título de curiosidad, lo que ocurrió en el caso de España. En el caso de España, todos los países que entraban en la Comunidad Económica Europea, lógicamente se les daba un tiempo, porque si tú tienes un país que está protegiendo determinados productos, y que eso hace que esos productos puedan venderse en el país. Imaginemos, por ejemplo, en la industria textil. Tú tienes un mercado protegido porque pones aranceles muy altos a los productos textiles que vienen de otro país y, lógicamente, beneficias, en principio, a los industriales que se dedican a ese sector en tu país, pero los beneficias de una forma artificial. No les haces que asuman los retos que tienen que asumir para poder modernizarse y competir en mercados grandes. Esto era lo que pretendía la Comunidad Económica Europea, ir eliminando las barreras arancelarias para conseguir un gran área de libre comercio del que todos se beneficiasen. Lógicamente, a los países se les daba un tiempo, porque todo un país que tiene un determinado tipo de protección sobre su industria, le quitas de golpe esa protección, pues eso puede ser muy dañino. Entonces, lo que se hacía normalmente para todos los países que entraron en su momento en la Comunidad Económica Europea, los 6 países iniciales, ese fue el procedimiento, y luego también para todos los países que iban entrando posteriormente en la Comunidad Económica Europea, era ir reduciendo progresivamente los aranceles. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo se produjo nuestra integración en el mercado único europeo, pasando en 1986, fue la primera reducción que hubo que hacer, una reducción media del 10% de todos los derechos de aduana, al año siguiente el 12,5%, el 15%, esto si lo vamos sumando, lo que se reducía cada año, llegamos al 1993, donde ya la reducción se había hecho totalmente. Habíamos eliminado completamente nuestras trabas de tipo arancelario a los países que llegaban del resto de la Comunidad Europea. Y lógicamente también nuestros productos llegaban libremente y sin derechos de aduanas al resto de países comunitarios. Por tanto, fijaros, capacidad para movernos libremente por Europa, acuerdo Schengen, y luego esta libertad de comercio que significa el gran mercado, que significa el que desaparezcan las barreras arancelarias. Claro, hay más, porque Europa no solamente ha tenido una vertiente económica, sino que ha tenido también una vertiente cultural, identitaria, y de, fundamentalmente, asegurar también unos determinados derechos de los ciudadanos europeos. Quizá lo sepáis, pero si no lo sabéis, pues es bueno que tengamos conciencia de ello. Nosotros tenemos una doble ciudadanía. Nosotros, los españoles, al igual que los franceses, los británicos, los alemanes, tenemos, en primer lugar, nuestra ciudadanía, que viene dada por el hecho de haber nacido en un país, de tener
un estatus legal de nacional de un país. Los nacionales de un país son ciudadanos de ese país y tienen los derechos de ciudadanía que otorga la Constitución de ese país. Pero aparte de eso, todos los europeos que pertenecemos a la Unión Europea, que hoy en día es casi tanto como decir Europa y Unión Europea, hoy prácticamente ya es casi lo mismo. No era así en otros años anteriores, pero ahora ya el porcentaje de europeos que pertenecemos a la Unión Europea es abrumadoramente mayoritario. Bueno, pues tenemos los europeos nuestra ciudadanía y aparte otra ciudadanía, que es la ciudadanía europea. Las ciudadanías, como sabéis, lo que dan son derechos, derechos de participación, derechos de comunicación, derechos de protección, y eso nos lo ha dado también Europa. Esa posibilidad de tener esa ciudadanía más amplia, que no la estrechamente nacional. El derecho de ciudadanía europea nos permite votar y ser votado si estamos fuera de nuestro país y residimos en otro país europeo. Nos da derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo. En la provincia de Alicante tenemos una muestra muy clara de cómo se ejercita ese derecho, porque aquí hay poblaciones en la costa, Alfaz del Pi y otra serie de poblaciones donde el número de residentes europeos es enorme, mayor incluso que el de españoles. Y ellos eligen libremente, tienen incluso concejales que son de su nacionalidad. Es decir, este es un derecho de ciudadanía que, bueno, si por cualquier circunstancia tenéis que pasar una temporada en otro país y os coinciden las elecciones y tenéis vuestro derecho a residencia, tenéis ese derecho de participación. Está el derecho de residencia y de trabajo, que lo tenemos también reconocido, con las prestaciones sociales del país de residencia. Es decir, que si uno se va a trabajar a Francia o se va a trabajar a Alemania, valen, durante el tiempo que él esté trabajando allí, las prestaciones sociales que haya en ese país. E incluso adquiere también, en parte, los derechos que tenga ese país desde el punto de vista, por ejemplo, de jubilación, aunque luego haya vuelto a su país de origen. Consolida esos derechos, los derechos del país donde está la residencia, no en los de origen, porque esa es otra cosa, pero donde uno está, ahí tiene reconocido esos derechos. Hay otro derecho importantísimo que se conviene que toméis buena nota por si de día de mañana hacéis algún viaje a países un tanto peligrosos o exóticos, donde podéis tener algún problema de enfermedades o de algo así, pues que sepáis que ser ciudadano de la Unión Europea nos permite acudir a cualquier legación diplomática o consular, aunque no sea la de nuestro propio país. Esto nos viene muy bien a los españoles, porque España no es que haya tenido una tradición diplomática similar a la británica o a la francesa. Nosotros tenemos muy poca red consular, sobre todo en algunos países, de países poco desarrollados. Bueno, entonces es difícil a lo mejor encontrar en un país un consulado español. Imaginad que estáis en un país, tenéis un problema de seguridad, se os estropea un problema de transporte, lo que sea, y estáis desamparados en un país extraño, donde además no tenéis una asistencia diplomática de nuestro país. Podéis ir, pero sin embargo hay un consulado francés o hay un consulado británico, podéis ir y tienen la obligación de atenderos como si fueseis ciudadanos franceses o ciudadanos británicos. Es un derecho que hemos adquirido también con la ciudadanía europea, el derecho de asistencia diplomática. Tenemos también el derecho de petición y amparo al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo. Es decir, podemos recurrir en amparos. Consideramos que alguna ley o alguna actuación de la administración de nuestro país ha vulnerado determinados derechos contemplados en la normativa europea, en la normativa comunitaria. Tenemos ese derecho a elaborar y a presentar un recurso de petición, si pedimos algo en concreto, o de amparo, para que se nos ampare ante una actuación injusta y contraria a las normas comunitarias por parte de nuestro país. Y por último, el reconocimiento de títulos y el derecho al estudio.
dentro de poco iréis a la universidad, supongo, algunos de vosotros, y ya sabéis que hay un programa que es el programa Erasmus, que permite que haya una movilidad de estudiantes universitarios de los distintos países europeos entre sí. Es una experiencia interesantísima que permite abrir el horizonte de la gente, de los jóvenes, de los distintos países, para poder practicar y perfeccionar un idioma y realizar unos estudios que luego van a servir también en nuestro país, que van a ser convalidados según las carreras que estudiemos. Pero además de eso, los títulos que obtenemos, los títulos académicos que se obtienen en un país, tienen validez profesional en cualquier país de la Unión Europea, con algunas excepciones. Esto no se da de forma generalizada para todos los títulos. Hay algunos títulos que por sus características especiales no tienen reconocido el derecho inmediato al ejercicio profesional en otro país, pero bueno, basta con hacer las convalidaciones que haya que hacer y algún tipo de algún otro requisito para que se reconozca también el que un título en un país europeo es un título que vale para toda la Unión Europea. Bien, y ya entrando, bueno, España, lógicamente, y los ciudadanos españoles nos hemos beneficiado de todo este proceso de liberalización del comercio, de ciudadanía, etc. Pero, aparte de eso, es que ha habido también efectos muy positivos de nuestra integración en Europa, efectos muy positivos directos, diríamos. Es decir, de que hemos tenido unas ayudas, sobre todo durante los primeros años de nuestra incorporación a Europa, unas ayudas extraordinarias. Hoy en día, España y sus distintas comunidades no se parecerían en nada a lo que son hoy en día. Empezando por los centros educativos, las carreteras, los ferrocarriles, puentes, infraestructuras. No sería reconocible este país que tenemos ahora si no hubiésemos entrado en la Comunidad Económica Europea. Esto conviene recordarlo, ahora ya no, ahora ya las ayudas, tantas ayudas que hemos recibido, esto se ha atenuado mucho, pero hasta hace muchos años, por toda la geografía española era frecuente ver los carteles de los fondos FEDER, de ayuda regional, de cómo carreteras, infraestructuras, centros educativos se construían gracias a las ayudas que recibíamos de Europa. Es decir, que en esto también no cabe duda de que el agradecimiento, digamos así, a la Unión Europea tiene que ser extraordinario por parte de España. Fijaros el volumen, aquí las cifras son miles de millones de euros, o sea, 8.900 millones de euros llegamos a tener en el periodo 2000-2006. Desde nuestra entrada ya empezaron a llegar ayudas, en el periodo 86-88, 540 millones, posteriormente hasta el 93, 2.400 millones y así hasta que llegamos al periodo 2000-2006, donde recibimos casi 9.000 millones de euros en ayudas destinadas en subvenciones a fondo perdido para, digamos, superar la distancia que había en el desarrollo español, desarrollo de infraestructuras y demás, con respecto a la media europea. Claro, luego la cosa ya fue descendiendo y hoy en día, ¿qué ha pasado? Pues que la misma solidaridad que nosotros recibimos en un primer momento, cuando hace muchas décadas ya pues, entramos en la Unión Europea, esa misma solidaridad ahora hay que practicarla con otros países, con los antiguos países del bloque comunista, fundamentalmente, que entraron a partir del 2004 y que estaban en condiciones muy penosas, peores todavía que las que España tenía en 1985. Y, lógicamente, ahí la ayuda mayoritaria se va a esos países y nosotros, de ser, en fin, de recibir ayudas, pues hemos tenido que ser ahora facilitadores de esas ayudas para otros países.
Bien. Ahora bien, alguien, y con toda lógica, podría decir, bueno, pues a pesar de todos estos efectos positivos que hemos comentado aquí, ¿por qué estamos aparentemente tan mal en España desde un punto de vista que inquieta a los políticos, inquieta a los académicos que estudian la economía? ¿Por qué estamos tan mal desde el punto de vista del paro? ¿Por qué el paro es en España el doble que el paro que se da en la Unión Europea? Aquí tenéis el último dato que tenemos de la tasa de desempleo en España del año pasado, en el año 2015, el 21% de paro, mientras que la tasa de desempleo en la Unión Europea, la media de Europa, es del 10,4%. Este hecho es responsabilidad en todo o en parte de nuestra presencia en Europa. Y más todavía, una pregunta todavía más comprometida. ¿Ha sido el tener una moneda única, el euro, lo que ha provocado que España tenga este paro tan elevado? Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre esta cuestión. El paro siempre ha sido, por lo menos desde comienzos de los 80, del siglo pasado, de la década de 1980 del siglo pasado, el paro siempre ha sido anormalmente alto en España. No así en las décadas anteriores. En los años 60 España tuvo niveles de paro muy bajos, en torno al 2 o al 3%, bajísimos diríamos, pero a partir de esa fecha, sobre todo del 75, el paro en España, como veis, ha tenido unas dimensiones muy importantes. Ha sido una magnitud económica y social inquietante en nuestro país. Por tanto, hay que decir que nuestra presencia en Europa no es la consecuencia directa de este problema estructural que tenemos en España, que es que hay desde los años 70 del siglo pasado unas magnitudes de paro superiores en general a las de otros países europeos, aunque todavía no estábamos en la Europa comunitaria. Bien, entonces, fijaros en este gráfico. El paro es muy alto en España, pero también vemos que ha habido momentos de gran descenso en el paro. O sea que dentro de esta estructura general del paro español, de que estamos a niveles muy altos, de que siempre es difícil encontrar momentos en los que el paro baje de 1,5 millones de personas. Claro, es el momento, uno de los momentos más bajos desde el punto de vista del paro en España se produjo en torno al 2006, 2007, pero aún así eran cifras muy altas. Pero lo importante, lo que me interesa ahora que os fijéis, es en estos vaivenes, ¿no? En esta especie de montaña rusa que vemos ahí, de subidas y bajadas del paro. Fijaros, la entrada en la Comunidad Económica Europea, 1985, significó un descenso del paro, por lo menos hasta el año, hasta los años 92, 93 aproximadamente, el paro descendió de una forma bastante significativa, repito, siempre dentro de esta anormalidad en nuestro país de que el paro es muy elevado. Luego tuvimos un rebrote del paro muy fuerte, como veis, desde el año aproximadamente 92 hasta el año 95. Ahora analizaremos eso con un poquito más de detalle para que luego podamos reflexionar entre todos sobre esto. El paro descendió muchísimo, como veis, desde el 95 aproximadamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el impacto de la crisis financiera internacional. Como sabéis, se inició en Estados Unidos en el 2007, la quiebra de un banco, el banco de Lehman Brothers, la crisis
se va a propagar después con fuerza y en Europa la vamos a tener sobre todo en el año... La situación de percepción de la crisis la vamos a tener fundamentalmente a partir del 2009. Bueno, como veis, por tanto, el paro descendió muchísimo. ¿Durante qué etapa? Pues es la etapa en la que estamos, por así decirlo, haciendo los deberes para entrar en el euro. Estamos haciendo los deberes, o los gobernantes están haciendo los deberes para poner la economía española a punto para que podamos entrar en el euro, para que podamos entrar en la Unión Monetaria. Eso unos años. Y otros años, ya a partir de 1999, que es cuando ya empezó el euro, aunque no lo teníamos todavía en los bolsillos, pero la Unión Monetaria empezó en 1999, siguió bajando el paro con la moneda única muchísimo, hasta llegar a este momento de crisis, donde ahora sí, el paro no solamente ha aumentado, sino que ha aumentado, hasta los momentos, ya hoy en día, hoy mismo podemos decir ya que hemos entrado otra vez en una etapa donde probablemente se produzca un descenso. Pero fijaros, esto es como una montaña tremenda, una especie de escalada del paro en vertical casi, a partir de que nos llega esa crisis internacional. Bien, por tanto la pregunta es, ¿el euro ha sido, y nuestra pertenencia a Europa ha sido más o menos responsable de lo que ha pasado? Bueno, es probable, pero hay que decir que será responsable de lo bueno y de lo malo. Será responsable tanto, si lo aceptamos así, tanto de la, ahora veremos qué podemos decir sobre ello, pero tanto si aceptamos que la moneda única puede haber influido en este aumento del paro que hemos tenido en los últimos años, también habría que decir que había un periodo anterior, o que hubo un periodo anterior, donde la moneda única pareció ser la causa de que en España descendiese el paro a unos niveles nunca conocidos históricamente. Eso nos llevaría, bueno, si hablamos del paro, no digamos nada si hablamos del paro juvenil. En España se lleva la medalla de oro, desgraciadamente, en el paro juvenil. Fijaros, estas líneas de aquí son los distintos países, cómo ha evolucionado el paro juvenil de los creo que mayores de 25 años, menores de 25 años, y fijaros, la línea de España está muy por encima del resto de países europeos, nada menos que en este año, hace un par de años así, en torno ya al 43% del paro juvenil. Bueno, vamos a ir acabando haciendo un análisis sobre esta cuestión, que me parece que es la más candente actualmente, de cómo ha influido la moneda única en nuestro país. Y por tanto, ello nos puede servir para reflexionar de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que tendrían que hacer nuestros dirigentes políticos para intentar, en primer lugar, que no ocurra lo que nos ocurrió hace unos años, de que la crisis, de que un trastorno internacional haya repercutido tanto en los países europeos y sobre todo en España y otros países como Grecia, como Portugal, como Irlanda. Reflexionar sobre esto, de qué hay que hacer para que esto no ocurra otra vez y sobre todo reflexionar para ver qué podemos hacer para salir de esta situación de la mejor forma y que cada vez haya mejor crecimiento en España, crecimiento sostenible, que no volvamos nunca más a estas cifras de paro, que por el contrario descendamos, y para que la economía española sea una economía equilibrada, en un crecimiento razonable, que asegure el mantenimiento de un nivel de vida de los españoles y que asegure también el mantenimiento de nuestras prestaciones sociales, educación, sanidad, pensiones, etc. Bueno, pues fijaros, aquí tenéis una especie, yo esto le llamaría una radiografía, una especie de radiografía de lo que ha pasado en España desde que entramos en la, primero, Comunidad Económica Europea, así se llamaba cuando entramos, y luego, a partir del año 92, la Unión Europea. Entonces, como digo, una especie de radiografía. Fijaros, una radiografía, para la economía hay dos cuestiones, hay dos variables
fundamentales para entender si un país va bien, va mal, para ver cuáles son sus problemas. Igual que en un enfermo, pues, ¿qué se le hace? Se le toma la tensión para ver cómo la tiene y se le toma la fiebre, por ejemplo, ¿no? Son dos indicadores. La fiebre y la tensión son las enfermedades, no, son los síntomas de las enfermedades. Cuando alguien tiene fiebre, lo que la fiebre indica es que tiene un mal, pero no basta simplemente con atajar la fiebre. Hay que encontrar cuál es el mal para solucionar el problema. Y con la tensión arterial pasa lo mismo. Si la tensión arterial es muy alta, hay que ver de dónde viene esa tensión arterial y controlarla, porque puede ser perjudicial e incluso causar la muerte. Bueno, pues en economía hay muchas variables, hay muchos elementos, factores que influyen en la evolución económica de un país. Pero yo creo que nos fijemos en dos variables económicas, que sepamos lo que significan, porque las veis en los periódicos y cuando ponéis los programas informativos de la tele os lo dicen, y yo creo que es interesantísimo que sepáis de qué se está hablando cuando nos hablan de estas dos variables. Una de ellas es el PIB, el Producto Interior Bruto, el crecimiento del Producto Interior Bruto. Esto lo veréis cuando ponéis una tele, pues el PIB en España este año ha subido en un 2%, o ha bajado y está negativo, está en el menos 1%. ¿Qué significa el PIB? El PIB, para entendernos, es algo así como la riqueza de un país. Es decir, imaginemos una familia que tiene un nivel de vida determinado, el que sea, y tiene ese nivel de vida porque tiene unos salarios, unas rentas que entran en esa casa, de los padres, de los hijos, o de los que sea, todo eso sumado, eso sería el PIB de una familia. Si una familia tiene una determinada riqueza, porque le llegan salarios, subvenciones, lo que sea, y al año siguiente resulta que eso que tenía se ha reducido en un 3%, porque el salario ha bajado o porque alguien de la familia ha entrado en paro y ya no hay esa misma riqueza, entonces ha producido una pérdida de riqueza a esa familia. Esa familia vive peor. Bueno, pues el PIB es lo que ocurre en una familia, pero a nivel de todos los ciudadanos de un Estado. Todas las empresas, las familias, es decir, todo lo que tenemos en un determinado momento, toda nuestra riqueza, eso es el PIB. Si el PIB sube, significa que el país va bien desde ese punto de vista, que crece la riqueza, que somos más ricos. Si el PIB desciende, es que vamos mal. Y luego el otro elemento del análisis, la otra variable que yo creo que es muy importante también y que estamos constantemente oyendo hablar de ella, que es el déficit. El déficit. España va a acabar el año con un déficit del 4%. O no, parece que va a ser el 4,5%. ¡Qué desastre! Con 4,5%. ¿Cómo es posible que esta cifra del déficit